El otorgamiento de la licencia de conducción es el proceso por el cual se certifica y acredita la idoneidad de una persona para conducir un vehículo. Por ello, los procesos de licenciamiento de las personas deben tener como norte la idea de que la conducción constituye una actividad de carácter riesgosa, máxime cuando dicha actividad se realiza con ánimo profesional, evento en el cual las condiciones y exigencias deben tener un carácter más riguroso y estricto. Bienvenidos al módulo 2 del curso virtual Calidad en la prestación del servicio, al que hemos querido denominar Conducción Saludable, agradeciéndoles de antemano haber creído en esta iniciativa de la empresa Taxis Libres Radiotaxi Aeropuerto. Quise comenzar este módulo haciendo referencia a lo que se dice en el Plan Nacional de Seguridad Vial en relación a la expedición de la licencia de conducción, ya que me parece muy acertado lo que se dice allí, sobre todo en relación a nuestra labor como conductores de taxi. Fíjense en la frase, abro comillas, máxime cuando dicha actividad se realiza con ánimo profesional, evento en el cual las condiciones exigidas deben tener un carácter más riguroso y estricto. Cierro comillas. Y es precisamente lo que estamos haciendo a través de este curso, el cual cuenta ya con bastantes participantes que se han venido uniendo a la causa de profesionalizarse en su labor, conscientes de la necesidad de mejorar hasta llegar a la excelencia, pues hacia allá debemos apuntar todos, hacia la excelencia. Bienvenidos. En esta ocasión, el contenido que abordaremos gira en torno, desde luego, a lo que en la empresa consideramos es la conducción saludable y dentro de lo cual aparece como gran protagonista la prevención, específicamente la prevención en el consumo, o mejor, en la mezcla del consumo de bebidas embriagantes, drogas y la conducción de vehículos. Abordaremos 6 temas principales. El primero, el efecto del alcohol en el cuerpo humano. El segundo, las drogas lícitas e ilícitas en la conducción. Como tercer aspecto, profundizaremos en la influencia de la cultura en las decisiones personales. El siguiente, los hábitos del taxista profesional, desde luego en relación a la conducción saludable. En quinto lugar, el consumo responsable y el Código Nacional de Tránsito. Y en sexto y último lugar, las técnicas para una conducción saludable. Los temas de prevención involucran desde luego el campo de la salud y es indispensable saber que la salud parte del conocimiento. Si conocemos nuestro cuerpo y las reacciones que se producen en él, en este caso por la ingesta de alcohol, sabremos cuáles son nuestros límites humanos, aprenderemos a prevenir, que es parte esencial de lo que se conoce dentro de la conducción de vehículos como manejo defensivo, pero al mismo tiempo podremos aconsejar, comunicar este conocimiento aprendido a nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo. En esta gráfica, en el primer punto, como vemos, se ilustra lo que comúnmente se conoce como la ruta del alcohol en el cuerpo humano, con algunas referencias que pueden ser de gran utilidad para nosotros, pero desde luego, como lo dije anteriormente, para nuestras familias también. La ruta del alcohol comprende 2 procesos fundamentalmente: cómo se absorbe y cómo se elimina el alcohol en nuestro organismo. En primer lugar, vemos que el alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se absorbe el 20% que fue ingerido. Por esta razón es que tan pronto tomamos alcohol, o digamos en pocos segundos o minutos de haber consumido la primera copa de alcohol, de haber consumido la primera cerveza, ya vemos y empezamos a sentir cómo los efectos empiezan a hacer su cuota en nuestro organismo. En segundo lugar, es el intestino delgado el encargado de completar la absorción de este alcohol.
En tercer lugar, la sangre con alcohol circula por todo el cuerpo y llega hasta el cerebro. Y es a partir de este momento en donde ya se vuelve un tema de comportamiento humano. Ahora bien, ¿cómo se elimina? El hígado es el encargado de metabolizarlo a un ritmo constante. Los riñones, en segundo aspecto, en el tema de eliminación, recolectan las sustancias resultantes y luego se envían a la vejiga. Aquí se almacena la orina, que es más abundante que lo normal y que luego será eliminada. Y miren este cuarto aspecto, una mínima parte se elimina por exhalación, que es algo muchas veces que nos han dicho, ¿no? Que cuando se bebe hay que sudar el alcohol, pero entonces aquí nos está diciendo o nos está haciendo la advertencia de que es realmente una mínima parte la que se elimina a través de la exhalación. Ahora bien, en la parte superior derecha vamos a ver cuáles son los daños a largo plazo producidos por el consumo de alcohol. Desde luego, por el consumo desmedido de alcohol, porque aquí se está tratando de eso, ¿no? De entrar a mirar, a observar, a reflexionar sobre el tema de la autorregulación también. Pero entonces, mire, aquí está el tema de la adicción, algo que produce el consumo desmedido de alcohol, pérdida de la voluntad y lo que se llama normalmente como psicosis. En el corazón produce arritmia, insuficiencia cardíaca e hipertensión. En el hígado, hepatitis alcohólica, hígado graso y cirrosis. Y en el estómago, gastritis erosiva. Entonces, como vemos, son de verdad bastantes daños los que puede llegar a producir el alcohol, el consumo de alcohol desmedido en el organismo humano. Miremos esta gráfica que es de verdad bien interesante y muy importante. Víctimas de conductores ebrios en el mundo. La imagen nos habla por sí sola de lo que las autoridades observan con preocupación respecto a estas cifras. A pesar de que hay países donde se bebe más que en Colombia, se registran menos muertos por culpa de borrachos al volante. Ahí nos está hablando sobre consumos en litros por persona al año y la tasa de víctimas de conductores ebrios por cada 100.000 habitantes. Entonces miremos que aquí nos muestra como ejemplo un país también latinoamericano, que es Chile, en donde los conductores ebrios causan víctimas fatales y enfrentan condenas hasta de 15 años, pero no tienen rebajas de penas, es decir, no son tolerantes. En Colombia hay condenas hasta de 17 años, pero los responsables logran generosas rebajas aceptando cargos e indemnizando a los familiares de las víctimas, con lo que en la condena se puede pagar con 3 años de prisión domiciliaria, que es un tema sobre el cual hemos sido testigos en los últimos años a propósito de noticias en la prensa y en la televisión, en los noticieros, de conductores que ocasionan accidentes fatales y tienen este beneficio en lo penal y pueden pagar sus condenas en la casa. Aquí aparece pues una cifra que es bien interesante también. El primer puesto en víctimas fatales es para Sudáfrica con una tasa de 20 muertos por cada 100.000 habitantes. En Colombia con una tasa de 2,1 muertos por cada 100.000 habitantes. Ocupamos el puesto 20 en el mundo. En promedio mueren a diario 3 personas por causa de choferes ebrios. Los casos más fatales en el mundo corresponden a los que la tasa de víctimas por conductores ebrios, que es la línea roja, supera el promedio de consumo de alcohol, que está evidenciada en la línea amarilla. Y ahí vemos dónde aparece nuestro país. Y a propósito de esto, según lo que estos estamentos internacionales encargados de investigar esta problemática social, digamos, aportan como cuál sería la solución a esta situación, ¿no? Afirman que es la cultura y las leyes fuertes. Y entre tanto, hay que decir que en más de 1 millar de accidentes ocurridos en lo que va corrido del año, los ebrios al volante han cobrado la vida de al menos 324 personas, casi un muerto por día, y han dejado heridas
a otras 1.337 personas, muchas de ellas con lesiones permanentes. Estas cifras obedecen a años anteriores. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en los últimos años ha aumentado esta cifra, porque aquí en la gráfica pues nos está advirtiendo también sobre una tasa de 2,1 muertos por cada 100.000 habitantes. Las autoridades coinciden, por ejemplo, en que la ley 1696 del 2013, que endureció las multas y las sanciones para quienes manejan borrachos, incluso con la cancelación definitiva de la licencia de conducción, han servido para disuadir a muchos de los que solían conducir con tragos. La afectación al bolsillo, más que el miedo a la cárcel, ha servido para aleccionar a los irresponsables que conducen en estado de embriaguez. Desde que se sancionó la norma, se han impuesto comparendos por, oiga esta cifra, 167.000 millones de pesos, de los cuales aún están pendientes de pago 71.000 millones. Aunque legalmente existe la posibilidad de que un conductor borracho sea procesado por homicidio doloso y termine pagando más de 10 años en prisión, si como resultado del accidente hay muertes, los que están en la cárcel realmente son pocos. De hecho, la decisión de un juez de garantías que el pasado año le dio detención domiciliaria a Aníbal Enrique Tapia, quien al conducir un carro con placas diplomáticas chocó contra dos taxis y ocasionó la muerte de un joven en la madrugada del sábado, es frecuente en estos casos, que esto lo menciono porque fue un caso que golpeó muchísimo al gremio por la forma en que se dio y por la forma también en que las autoridades abordaron el tema. Y bien, pasando entonces al tema 2 de este módulo para septiembre, veamos algo también que es indispensable entender sobre los tipos de drogas según sus efectos, sobre todo cuando hablamos de drogas, ya que cuando se aborda este tema normalmente se piensa en las drogas como un tema ilícito, pero no es así, también hay drogas lícitas que pueden ocasionar serios problemas a los conductores. Y hablo específicamente de los medicamentos y la conducción. Medicamentos y drogas son a veces causantes de accidentes, esto hay que decirlo. Todas las drogas dificultan enormemente la capacidad de conducir. Los efectos negativos de los medicamentos sobre la capacidad de conducción se denominan científicamente como efectos indeseables, pero no siempre son iguales de intensos en unas personas que en otras. Este tema de que los organismos son diferentes, ¿verdad? Los medicamentos en relación a ello, podemos decir que los efectos secundarios que pueden afectar negativamente en la capacidad de conducir son el efecto sedante, más conocido como somnolencia o disminución del estado de alerta, las alteraciones oculares como visión borrosa, trastorno de acomodación, las alteraciones auditivas como zumbidos, acúfenos que se llaman científicamente, los vértigos y los temblores, entre otros. Según determinadas investigaciones, hay un gran porcentaje, casi podríamos decir que del 5 al 10% de los accidentes de tráfico, en donde se ven involucradas personas que están manejando o conduciendo vehículos bajo los efectos de medicamentos que ocasionan las alteraciones anteriormente mencionadas. Sin embargo, es difícil establecer una relación entre las dosis administradas y el grado de deterioro de la capacidad de conducción. La influencia en positivo o en negativo sobre esta capacidad está determinada por factores inherentes al fármaco ingerido, y por otros relacionados con la persona que está en tratamiento. Si se toman medicamentos, es aconsejable leer detenidamente los prospectos, incluso avisar al médico cada vez que le receten un medicamento sobre sus hábitos como conductor. Es importante cuando vamos al médico y nos recetan algún tipo de medicamento, comentarle al profesional que somos conductores de taxi. En ese caso, el médico tomará unas determinaciones y nos aconsejará debidamente
cómo debemos proceder ante la situación en mención. En el caso de tener que ponernos en tratamiento con algún fármaco, es muy importante averiguar si puede tener algún efecto sobre nuestra capacidad de conducción. De todos los medicamentos susceptibles de ser recetados, los psicofármacos son las sustancias que pueden tener efectos más perjudiciales para los conductores. Los podemos agrupar en diferentes áreas, como lo vemos aquí en la pantalla. Las anfetaminas, inhalantes esteroides o anabólicos. Pero también, a propósito de todo esto que venimos hablando, es importante tener presente que existen también estimulantes naturales como son el café, la cocaína, el crack, tabaco, yoimbé, betel, efedra, beleño, estramonio, belladona, amanita y otros. Pero también el alcohol, que en algunas esferas de el conocimiento científico se considera que es una droga, los sedantes también, los ansiolíticos y los narcóticos, que es sobre todo aquello de lo que hacía referencia lo que decía anteriormente. Los alucinógenos, bueno, hay unos términos muy científicos que seguramente no vamos a comprender muy bien, pero es importante tener presente que básicamente podemos entender las drogas lícitas e ilícitas dentro de la conducción como algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de prevención. Estos temas no los estamos tratando únicamente aquí en el curso, vale la pena decirlo y mencionarlo, porque en los diferentes cursos cuando se habla de seguridad vial se abordan también. Entonces es importante tenerlo presente. En resumen, compañeros, podemos decir que los medicamentos y la reacción del organismo a los medicamentos es más significativa los primeros días del tratamiento y pueden ser tan fuerte después. Para ello, damos el consejo de que siga siempre las instrucciones indicadas en cuanto a la dosis y al tiempo de duración del tratamiento. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. El hecho de consumir sustancias estupefacientes y coger un vehículo está penado por el Código Nacional de Tránsito. Dado que los efectos de las drogas en la conducción son bastante graves y pueden multiplicar las posibilidades de sufrir un accidente. De sobra es conocido que tanto el alcohol como las drogas no son buenos aliados de la conducción. Si consumimos sustancias estupefacientes antes de ponernos al volante, estaremos incidiendo negativamente sobre la seguridad en la conducción y además incrementaremos las posibilidades de cometer muchas más infracciones y o sufrir un accidente. Los efectos de las drogas en la conducción pueden ser letales, ya que son sustancias que alteran el comportamiento del conductor, produciendo, por ejemplo, un estado de dependencia física o psíquica, pero también alucinaciones, alteraciones del sueño, percepción errónea de la realidad y muchos otros efectos que dificultan enormemente la conducción. En la actualidad, el consumo de este tipo de sustancias es la causa de muchos de los accidentes de tránsito con víctimas que se producen en nuestro país. Aunque usted no sea consciente del peligro que entraña esta conducta muchas veces, es importante que nunca olvide esta máxima. Si consume drogas, no conduzca. Ahora bien, estamos hablando, como lo mencionábamos en la imagen anterior, de sustancias legales e ilegales que pueden alterar las funciones psíquicas y que, como lo veíamos anteriormente, se clasifican en diferentes grupos según los efectos que ocasionan en el organismo. Este concepto de conducción delictiva tiene que ver precisamente con la intencionalidad de conducir bajo los efectos de la droga, alteración del comportamiento del conductor, consumir bajo los efectos de drogas ilícitas, en este caso podría ser castigado con penas de cárcel, esto según lo que nos explica el Código Nacional de Tránsito, pero tenemos que nuestros taxistas profesionales valoran la vida y cuidan de los demás actores en la vía. Por ello, los vinculados a Taxis Libres, Radiotaxi y Aeropuerto hacemos un pacto por la vida y le decimos no a las drogas.
Veamos lo siguiente, la influencia de la cultura en las decisiones personales. Esto es un tema muy interesante porque tiene que ver precisamente con todo lo que venimos hablando, pero sobre todo con las causas que muchas veces nos impulsan a tomar determinaciones, a tomar decisiones que posteriormente eh, lamentamos. Entendamos qué es la cultura y veámosla como ese conjunto de símbolos y códigos que forman el sistema de valores, normas y hábitos en una comunidad. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales también, por ejemplo, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Esto lo abordamos ya que por consejo de los organismos multinacionales o multilaterales que abordan el tema del consumo de drogas y alcohol en la conducción, hablan de que es muy necesario, indispensable para superar estas problemáticas, adentrarnos en el tema de lo cultural, involucrarnos en el tema del cambio de nuestra cultura, de mirar cómo nuestra cultura nos está impulsando a tomar ese tipo de decisiones que por lo general lamentamos cuando hacemos caso omiso de esas determinaciones y de esos consejos. Otra definición estable de la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, por ejemplo, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones de la vida. Por lo que nos interesa abordar en esta ocasión es cómo la cultura, con ese conjunto de creencias, valores, códigos y símbolos, influencia nuestras decisiones, como lo decía. Esto se encuentra estrechamente relacionado con todo lo que venimos hablando, ya que la cultura influencia de manera definitiva nuestra forma de pensar sobre algo, pero también de decidir. Y ya que estamos hablando de decisiones, cabe anotar que desafortunadamente nuestro país tuvo en el pasado, durante un buen tiempo, una cultura de tolerancia con el mal consumo de alcohol y también con el consumo de alcohol y la conducción de vehículos. Y es por esto que nosotros estamos llamados a transformar ese conjunto de valores y construir una nueva cultura de responsabilidad y consumo adecuado. Por esta razón, los conductores profesionales tenemos también un sistema de valores que concretamos dentro de nuestra comunidad y este sistema está fundamentado, está basado en el buen servicio desde luego. Como somos taxistas profesionales, construimos esta cultura a partir de unos valores, como lo vemos en pantalla, los más elevados de nuestro gremio están el respeto por la vida, la legalidad, la seguridad, la integridad, la calidad, la disponibilidad y el continuo mejoramiento. En el punto 4 de este módulo 2 para septiembre, conducción saludable, he querido incluir esto que está precisamente o íntimamente ligado, íntimamente relacionado con el tema de cultura, decisiones y hábitos. Ya habíamos hablado en el módulo 1 de la importancia de la generación de hábitos a través de la disciplina. Los hábitos del taxista profesional en relación a la conducción saludable tienen que ver con que mantiene el taxi como su espacio de trabajo. Determina que el vehículo que conduce, que es un vehículo de servicio público, es su espacio de trabajo. Actúa con responsabilidad social. Es técnico y estratégico en su labor. Le da un lugar y un tiempo a cada cosa. Es normativo por valor hacia la norma. Soluciona conflictos con calma y destreza social. Su madurez en la vida es buen comportamiento en la vida. Y por supuesto es enfocado y trabaja el tiempo justo. Le da un tiempo y un lugar a cada cosa. Bien, en el tema 5 vamos a mirar en detalle el consumo responsable y el Código Nacional de Tránsito, cómo desde la ley, cómo desde la normatividad se aborda el tema del consumo responsable
de alcohol. Nuevas leyes, sanciones y penas por conducir con algún grado de alcohol, como las que mencionaba más arriba. En esto es importante tener presente lo siguiente: los estados de distorsión de acuerdo a la concentración de alcohol en la sangre, porque si bien hablábamos ahora del tema de la ruta del alcohol en el organismo, es importante tener presente cómo cada grado de alcohol altera el comportamiento y altera también la psicomotricidad de nuestro cuerpo, para entender más en detalle por qué se valora desde el Código Nacional de Tránsito la sanción a conductores ebrios por grados de alcohol. Entonces vemos que el grado 1 genera una distorsión psicosensorial, conciencia presente y pérdida del juicio crítico. En el grado 2 ya ocurren trastornos psicomotrices como lentitud en tiempos de reacción, desequilibrio del juicio crítico y la conciencia crepuscular, que es un término científico. El grado 3 ocasiona ilusiones, alucinaciones, trastornos motores, trastorno mental transitorio también. En el grado 4 vemos que produce o puede llegar a producir sueño profundo, trastorno mental transitorio completo terminal. Y en el grado 5, estupor, coma y muerte. Y aquí en esta gráfica, el tema ya, conociendo el tema de los grados, sabiendo la ruta del alcohol en nuestro cuerpo y entendiendo sobre todo que las determinaciones que se toman en la ley obedecen a estudios juiciosos, estudios científicos, concienzudos y detallados que han hecho organismos multilaterales, organismos académicos también, para determinar en qué medida se debe sancionar a los conductores ebrios, a los conductores irresponsables. Sanciones por grados de alcohol, mire, el grado 0. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo así que sancionan el grado 0? Sí, porque es del grado 0 al 1, entre 20 y 39 miligramos de etanol por 100 miligramos de sangre total. Esos son aspectos técnicos, pero quiero que miremos en detalle las sanciones que produce por este tipo de conductas de los conductores ebrios. Sanción, suspensión, primera vez 1 año, segunda vez 1 año, tercera vez 3 años. En este grado de alcohol hay una sanción también para cumplir horas comunitarias, que son 20, en segunda vez 20, en tercera vez 30. La multa obedece a 90 salarios mínimos diarios legales vigentes. En segunda ocasión, 135 salarios mínimos diarios legales vigentes. Y en tercera ocasión, 180 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esto en grado 0 de alcohol. Ya cuando hablamos de grado 1, las penas, las multas y las sanciones se incrementan a sí mismo. Suspensión, 3 años, 6 años, segunda vez. Cancelación de la licencia solo por 1 grado de alcohol en la tercera vez. Entre 40 y 99 miligramos de etanol por 100 miligramos de sangre total. 30 horas comunitarias, segunda vez. 50 horas comunitarias, 60 veces. Tercera vez, 60 horas comunitarias. La multa obedece a 180 salarios mínimos diarios legales vigentes por primera vez, 270 por segunda y 360 por tercera vez. La inmovilización del vehículo, 3 días hábiles en la primera vez, segunda vez 5 días hábiles, 10 días hábiles si el conductor es encontrado por tercera vez en esta conducta inadecuada. Ya en grado 2, vemos la suspensión es mucho más determinada y la sanción es mucho más estricta. 5 años por primera vez, 10 años por segunda vez, cancelación de la licencia por tercera vez. Es importante que a medida que empezamos a estudiar este tema de las sanciones, recordemos el cuadro anterior, la gráfica anterior, en donde nos explica las consecuencias en el organismo por cada grado de alcohol consumido. En esa medida, cuando nosotros observamos lo que cada grado de alcohol significa en alteración del comportamiento y del estado psicomotriz de nuestro organismo, entenderemos por qué la gravedad y por qué
Asimismo, la sanción penal y la sanción administrativa y la sanción disciplinaria que se contempla desde el Código Nacional de Tránsito. El segundo grado de alcohol, entonces vemos 5 años cuando es por primera vez una sanción, una suspensión de la licencia de conducción. Segunda vez 10 años. Tercera vez la cancelación definitiva de la licencia. Horas comunitarias 40, 60 la segunda vez y 80 la tercera vez. Mire el tema de las multas en grado 2. Multa 360 salarios mínimos diarios legales vigentes. 540 por segunda vez y 720 salarios mínimos diarios legales vigentes en la tercera vez. El grado 3, ya vemos desde luego cómo aumenta el tema. Sanción, la suspensión, la suspensión de la licencia en 10 años cuando la persona es encontrada con grado 3 de alcohol la primera vez. La segunda ya hay una cancelación de la licencia y la tercera cancelación, obviamente porque pues ya cancelarle 2 veces la licencia no es posible, ¿no? Pero aquí ya en grado 3 la ley y el código es mucho más severo. Multa, 720 salarios mínimos diarios legales vigentes la primera vez, la segunda vez 1080 salarios mínimos diarios legales vigentes y la tercera vez 1440 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces, era lo que hablábamos anteriormente respecto a que día tras día el consumo de alcohol y mezclar este consumo con la conducción es cada vez visto de una manera más certera, no solamente desde la ley, sino también desde la sociedad. Es decir, el consumo de alcohol y la conducción son o es una conducta vista de manera muy reprochable desde nuestra sociedad. Y qué positivo que así sea. 6 recomendaciones claves para una conducción saludable. Entre tanto, miremos este tema 6 que tiene que ver con técnicas para una conducción saludable. Mire, en primer aspecto aparece el tema de la hidratación, ya hablando de un tema de prevención, pero digamos más dirigido al tema de salud ocupacional. Bebe agua regularmente para no deshidratarte, ya en nuestra labor. Estos son consejos que nos ofrecen las entidades que estudian el tema para que dentro de nuestro ejercicio como conductores de taxi tengamos estas herramientas a la mano. En cuanto al estrés y descanso, haz pausas para estirar y realizar ejercicios de flexibilidad, que si ustedes bien lo recuerdan es algo que vimos también en el módulo anterior. Pausas y periodos de descanso, lo que llamamos anteriormente como pausas activas, lleva un estilo de vida saludable. La práctica de ejercicio, la planificación y el control son fundamentales. Mire este tema cuarto, la temperatura. Mantener la temperatura adecuada te ayudará a estar más concentrado. 5. Asiento y postura. Con el reposacabezas a la altura de los ojos, las manos sobre el volante, que es una posición si ustedes se ven ahí sentados en el vehículo. Esto es muy importante como un tema, vuelvo y repito, de salud ocupacional, pero está también dentro de la conducción saludable. 6. Vestimenta formal pero cómoda. Calzado cómodo, camisa larga y gafas de sol. Aquí nos ofrece, digamos, estos 3 consejos muy simples, muy sencillos, pero hay que tener en cuenta. Si bien estamos atendiendo público, estamos en el tema de calidad en la prestación del servicio, de ofrecer una imagen positiva a nuestros usuarios, también hablamos de que esa imagen positiva sea o logre permitirnos estar cómodos dentro de la conducción. Tener un calzado cómodo no quiere decir andar de pronto en sandalias o tener un calzado escotado, sino más bien un calzado que sea formal, que nos dé seriedad, que le dé confianza al usuario, pero que sea cómodo para nosotros. El tema de la camisa manga larga tiene que ver también con el sol. Es muy importante protegernos de los rayos solares y una camisa pues desde luego que va a generar el impacto positivo en este sentido, pero también que nos va a dar
un aspecto serio y de confianza entre nuestros usuarios. Y las gafas de sol, desde luego, para proteger nuestros ojos. Bien, compañeros, les agradezco por participar en este módulo 2 del curso virtual Calidad en la prestación del servicio. Hasta una próxima oportunidad.